Mis hermanos, amados de Dios, qué gusto nuevamente estar con ustedes en este tiempo de reflexión con Dios, en su palabra, juntos, en comunión, en esta serie de el sufrimiento que enriquece, y vamos a ir al cuarto segmento. Vamos a estudiar, ya sé que en cada segmento he dicho que es tremendo, que es increíble, que es una bendición, pero la verdad es que así es. Se encuentra un contenido también muy rico hoy, esta noche, y espero que pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Así es que vamos al estudio de la palabra y vamos a iniciar precisamente, vamos a ver que este cuarto segmento tiene un título, también es el sufrimiento y el servicio de Dios. El sufrimiento y el servicio de Dios. Y tenemos aquí una cita que es la de segunda de Timoteo 3 al 8. Ahorita la vamos a leer, pero antes de esto déjenme decirles, Dios ahora, una vez que nosotros somos salvos, que era lo más importante, encontrar a Cristo, encontrar la salvación, ahora lo más importante es hacer que otros más también conozcan a Jesús y puedan venir a Él por medio de la predicación del Evangelio, por medio de responder en obediencia a ese llamado de Dios, al arrepentimiento, a la fe, a la entrega de sus vidas a Cristo para hacerlo el Señor y el Salvador de sus vidas. Así es que Dios ahora nos ha encargado el ministerio más glorioso, más grande que podemos tener. Y a diferencia hay una diversidad de dones y de ministerios, y todos son importantes, valiosos, porque todos cooperan a la edificación de la iglesia, en la cual Cristo es la cabeza, y es necesario que la iglesia crezca para que sea completada, y como dice la Escritura, así Cristo regrese y encuentre a su iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, ninguna cosa semejante, ¿verdad? Entonces, el ministerio del que vamos a hablar, que es un servicio a Dios, como les decía, a diferencia de muchos más ministerios, en los cuales según el don, según el llamado, puede estar uno en ese ministerio o en otro, y así este ministerio lo tenemos todos. Puedo asegurarlo porque la Biblia lo asegura. Ahorita vamos a leer la cita que tenemos ahí de Pablo a Timoteo. Pero entonces es el ministerio de reconciliación del hombre perdido. Imagínate, Dios nos encarga, nos encomienda este ministerio de poder reconciliar a los hombres, a los que están perdidos, a los que están todavía en sus pecados, a los que todavía no han vuelto a nacer, no se han reconciliado con Dios, no han recibido todavía ese derecho de ser hechos hijos de Dios, y van camino a la perdición, a la condenación eterna. Hoy, al meditar en esto, vemos que la cifra de las personas infectadas en el mundo ya rebasa el 1,500,000, 1,600,000, algo así, y también ya 100,000 o más fallecidos. Y por otro lado tenemos ahí una cifra de cuántas son las personas que mueren en un día, independientemente de esta pandemia, y son aproximadamente 150,000 personas que mueren cada día y que parten a la eternidad. ¿A dónde? La Biblia dice que solamente hay cielo o infierno, y eso es tremendo. También algo que le escuché decir a mi amigo el pastor Miguel es que las personas, ese total de personas que iban a morir en diciembre 31, o sea, todo este año hasta diciembre 31 de este año 2020, son las mismas que van a morir aún con la pandemia. No es decir,
Bueno, había un número que iban a morir, pero ahora como se vino la pandemia, pues van a ser más. En lo absoluto no es así, o sea, Dios tenía contemplado que con pandemia o sin pandemia, de una manera, de otra, iban a morir las mismas personas que estaban ya determinadas en diciembre del 31 del 2020. Muy bien, entonces nos ha dado el privilegio, mis hermanos, de ser ese instrumento por el cual el pastor, ese buen pastor que su vida da por las ovejas, pueda encontrar a esa oveja perdida y pueda ser tomada y vuelta al pastor y obispo de sus almas, ¿no? Como dice Pedro. Entonces, ahora sí vamos a ver, sin embargo, a nosotros por el ajetreo diario de la vida, la actividad, el trabajo, los convencionalismos sociales, ya sabes, todo esto nos distrae, nos ocupa, nos resta tiempo, en fin, y olvidamos este ministerio. Ya estamos en el cuarto mes de este año nuevo 2020, por decirlo así, y sería bueno reflexionar, examinarnos para ver cuántas personas he podido yo hablarles de Cristo, cuántas personas he podido yo compartir el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, o más claramente, cuántas personas el Señor me ha permitido, como estamos viendo hoy, reconciliarlas con Dios por medio de hablarles de Jesucristo, por medio de compartirles el Evangelio, que ellos puedan entender que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por Él, y que si no nacen de nuevo, como dijo Jesús, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, qué privilegio, ¿no? Pero pregúntate, híjole, sí es cierto, ya va el cuarto mes, casi mediados del cuarto mes, y pues no he echado la red y no he pescado a nadie. Y así es que ahí donde estás, busca a Dios y pídele que te perdone, y pídele que sea algo nuevo, que hoy cambie, que esta palabra sea oportuna, que está llegando exactamente en el momento que tú la necesitas, y te pongas a cuentas con Dios, y a partir de hoy, en el lugar donde estás, como estás, puedas ser restaurado, puedas ser levantado por el Señor y empezar a llevar a cabo este ministerio glorioso que es el ministerio de la reconciliación. Y bueno, pues tenemos muchas citas hoy, pero quisiera no pasar por alto precisamente esta palabra donde claramente el Señor lo dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, aquí viene, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que toda persona que ya ha sido reconciliada con Dios por Cristo, recibe este ministerio, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces nos encargó ese ministerio, ese servicio a Dios, nos encargó esa palabra de reconciliación. Es una palabra que es la palabra del Evangelio, que tú puedes darla ahora con esa seguridad, con esa confianza de que Dios te la dio, te dio este ministerio, tienes esa autoridad, y puedes echar esa red para poder pescar a esos hombres que Dios ha elegido para vida eterna. Pero también tenemos ahí una siguiente cita, que es precisamente segunda de Timoteo, y tenemos aquí segunda de Timoteo 2, 3 al 8, y dice: tú pues sufre penalidades
como buen soldado de Jesucristo. Es 2 Timoteo 2, 3 al 8. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O la versión de las Américas dice conforme a la regla. Y luego también dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí viene algo importante. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Tremendo pasaje donde Dios hace a través de esta palabra ciertas analogías, comparaciones, semejanzas de lo que es un cristiano, y dice que somos como soldados y tenemos un conocimiento de cómo el soldado lleva una vida de muchas privaciones, de muchos sufrimientos, sale de su casa, se van lejos por días, semanas, a veces hasta meses en una comisión, y sufren inclemencias de tiempo, de comodidades y todo eso, por eso sufre penalidades. También dice que como militares no debemos de enredarnos en los negocios de la vida diaria, para que cuando el Señor nos llame, todo, ay Señor, pues estoy aquí ocupado, no puedo hoy responderte, no puedo acudir. Y también nos pone otra analogía, que es la del atleta que tiene que luchar, competir conforme a las reglas, y también habiéndose entrenado, habiendo hecho una disciplina muy estricta, ¿no es cierto? Y finalmente, pues como labrador, que para poder participar de los frutos hay que trabajar primero, hay que picar esa tierra, hacer barbecho, quitar raíces, piedras, hacer el surco, sembrar la semilla, regarla y ahora sí esperar el fruto, pero ya trabajó primero. Y finalmente también dice que debemos de considerar lo que se nos dice y rogarle al Señor que nos dé entendimiento en todo, en relación a su palabra, en relación a su voluntad, en relación con Él, nos dé entendimiento de cómo quiere que le sirvamos, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y también nos dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona, y vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado que guarden. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero algo importante que hoy podemos recordar, que es también el Evangelio, es que nos acordemos de la resurrección de Cristo. Acuérdate de Jesucristo que resucitó conforme al Evangelio. Así que Jesucristo ha resucitado, Él está triunfante, está glorioso, está sentado a la diestra del Padre, después de haber sido recibido en gloria, en una manifestación o en una demostración de que había dejado completamente satisfecho a Dios en la misión, en la obra que Jesús había venido a realizar aquí en la tierra. Muy bien, entonces vamos adelante. Estamos en este cuarto segmento, que es el sufrimiento, es el sufrimiento y el servicio de Dios. Es decir, ahorita estamos hablando de esta analogía de el militar, del atleta, del labrador, o sea, así como ahorita brevemente y de paso los analizamos. Todo implica un sufrimiento para llevar a cabo su labor, para que finalmente pueda el militar acabar la obra, el atleta ser coronado, llegando a la meta, el labrador participando de los frutos y gozándose y todo esto. Así es que olvidamos también, mis hermanos,
el dolor de nuestro Señor Jesucristo, el dolor de ese costado herido, traspasado por la lanza de ese soldado romano, y las heridas de los clavos en sus manos, en sus pies, y sobre todo del clamor de su dolor espiritual ahí en la cruz, tomando nuestro lugar, cargando nuestros pecados y recibiendo el juicio que nosotros merecíamos, recibiendo la ira de Dios por nuestros pecados, porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús tenía que morir para que tú y yo pudiéramos vivir y vivir en abundancia y vivir eternamente, mis hermanos. Así es que si en algo tú eres consciente de los sufrimientos que están viniendo a tu vida por servir a Dios, mira a Cristo, mira sus sufrimientos, mira su dolor, mira su clamor que lo llevó a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero antes de esto, tú puedes revisar las 7 palabras que Jesús menciona en la cruz, y una más de ellas es consumado es. O sea, la cuenta de cada pecador está cancelada, está pagada. Y otra palabra también ahí en la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es que todo esto nos habla del dolor tan intenso de Cristo nuestro Señor, inigualable, incomparable, indescriptible, mis hermanos. Así es que esto nos anima, Jesús nos anima, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él va adelante, Él vino, sí, a predicar las buenas nuevas a los que estaban lejos, a los que estaban cerca, nos dice ahí también la Escritura. Así es que fuimos llamados, mis hermanos, a compartir junto con Cristo su dolor por este mundo pecador, este mundo perdido. Y tenemos aquí una cita del Evangelio de Juan 15, 18 y 19, y dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, gracias a Dios que nos eligió del mundo, y por eso el mundo nos aborrece, porque ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, dice Jesús claramente en su palabra. Así es que también tenemos ahí una cita de 2 de Timoteo 4:5, y dice así, 2 de Timoteo 4:5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces vamos con esta palabra, a ser sobrios, a soportar todo tipo de aflicción, de sufrimiento que venga por causa de nuestro servicio a Dios, en amor, ese trabajo en amor que Dios no olvida, y mirando a Cristo también como ejemplo. Y hoy nos recuerda a Dios, hermanos nuestros, que hagamos obra de evangelista, es decir, compartamos a Cristo, prediquemos el Evangelio, llevemos el Evangelio a toda persona. No esperemos que vengan a la iglesia, sino que vayamos ahora. El Señor de alguna manera nos ha cerrado las iglesias, para que, a lo mejor es una manera como lo hizo en el primer siglo, de desatar esa persecución por medio de Esteban, para que saliera la iglesia de Jerusalén y fuera por todas partes
llevando el Evangelio como Jesús había ya dado ese mandato de que me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Así también hoy Dios de alguna manera ha usado esto también de cerrar todas las iglesias cristianas en el mundo prácticamente, para que ahora la iglesia salga de la iglesia y vayamos por todas partes. Ya sé que estamos ahorita un poco limitados a eso de ir por todas partes, pero de alguna manera Dios dará la gracia, la sabiduría y la oportunidad. Yo sé que hay que guardar la sana distancia y todo esto, pero bueno, están listos para que tan pronto mejoren estas cuestiones de limitación, de distancia, de acercamiento, podamos hacer obra de evangelista, como lo dice la palabra de Dios. Así que mis hermanos, estamos llegando al final para decirte que el servicio de Dios es mucho más amplio y completo de lo que nosotros podemos imaginar. Si tú no tienes un llamado específico hacia algún lugar del mundo, como lo ha habido en muchos hombres de Dios, como Hudson Taylor a la China, la pequeña gran mujer también de la China, que era Gladys Always, o al África, Livingstone, o a la India, William Carey, en fin, ellos tuvieron un llamado específico. Cuando nosotros, tú, yo, no tenemos un llamado específico a algún lugar, entonces el campo es todo el mundo. Así es que por eso te digo que es mucho más amplio y completo de lo que podemos imaginar. Si estamos pensando en servir a Dios verdaderamente, debemos de saber que Él pide de nosotros toda nuestra vida para partirla y distribuirla en una multitud tan grande como es el mundo, y de otra manera solo alcanzaría para una persona. Tenemos un pasaje tremendo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y me encanta esta enseñanza, y con esto vamos a terminar este cuarto segmento y vamos a orar juntos, vamos a darle gracias a Dios. Como les digo, más que todo, así como un estudio, es un compartir contigo la palabra, entrar en comunión, charlar juntos, como decíamos Roberto y yo, el pastor, dialogar juntos, así estar compartiendo de Cristo alrededor de la Biblia, la palabra, y también entrar en comunión, apreciar y darle gracias que no lo podemos hacer presencialmente, pero al menos lo podemos hacer a través de estos medios, y darle gracias por todos esos años, muchos años que pudimos hacerlo, y pedirle que pronto pudiera restablecerse esto, restaurarse, y si no, pues mantenernos firmes como lo hizo la iglesia en el primer siglo. Entonces el pasaje es Juan 6, 9, y con esto estaremos terminando. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Piense bien, solamente eran 5 panes y 2 pececillos que traía este muchacho, y ¿qué era esto para tantos? No era mucho, mis hermanos, para tanta gente a la que se le iba a dar de comer, pero aquí hay un secreto, pero era todo. Y eso es lo que el Señor quiere que sepas, que lo que tú eres es suficiente mientras que el Señor te tenga. Si Él te tiene, lo que tú eres es suficiente para servir a Dios, es suficiente para que Él te use para alcanzar a muchos perdidos que nadie más pudiera alcanzar aparte de ti. Así es que el secreto está en que no es tanto el alimento para que alcance, sino que sea todo. Señor, aquí está todo lo que soy, no es mucho, pero es todo, te entrego todo. Y entonces
eso le da oportunidad al Señor de hacer el milagro. Le da la oportunidad de que Dios bendiga tu vida y la aparta para que alcance. Sí, aquí el secreto también fue que dice que tomó el pan y lo partió y lo bendijo y lo dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y se multiplicó. Así es que vamos a pedirle al Señor y a decirle que estamos dispuestos, que Él parta nuestra vida, que implica lo que veíamos, sufrimiento, cualquier costo, con tal de poder tener el privilegio de servir a Dios con todo nuestro corazón, responder a Él, a su llamado, a ese servicio que Él quiera específico en todo momento y a tiempo y fuera de tiempo, y sobre todo, como hemos dicho, haciendo esa obra de evangelista, cumpliendo nuestro ministerio. ¿Ok, mis hermanos? Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo nuevamente. Yo me gozo muchísimo de estar con ustedes de esta manera, de entrar en comunión, en compañerismo. Yo no los puedo ver, ustedes sí me pueden ver, pero yo me gozo mucho y oramos para que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hogares. Vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y nos despedimos para vernos nuevamente en el siguiente segmento, el quinto segmento. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo hermoso que nos has dado y haber estudiado este tema, el sufrimiento y el servicio a ti, Señor. Qué hermoso nos has hablado, qué hermosos textos nos has dado. Queremos ser ese militar que nos enreda en los negocios de la vida diaria porque siempre está en servicio activo para responder. Queremos ser como esos atletas, Señor, que desde muy niños se empiezan a ejercitar, a entrenar, a disciplinar para poder ser llamados y participar en una olimpiada, en un campamento, en una competencia así importante para llevarse el premio, o como ese labrador, Señor, que tiene que trabajar arduamente, duramente, para poder participar de los frutos, Señor. Gracias. Y hoy gracias te damos por recordarnos que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, que Él vive, que Él está con nosotros, que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y está orando y rogando por aquellos que han de creer en Él por la palabra que nosotros les hablemos. Esto es glorioso, Señor, hoy lo recordamos también. Te damos gracias, Jesús, te damos gracias y queremos, qué privilegio, Señor, de habernos reconciliado por tu gracia, tu amor y tu misericordia inmerecidas, pero ahora también por ello haber recibido el ministerio de reconciliación, la palabra de reconciliación, para poderla llevar a toda persona, por todas partes, en todo lugar, para que ellos también puedan reconciliarse contigo, Señor, por medio de arrepentirse y de creer en Cristo y venir a Él y a entregarle sus vidas para que los hagas, para que ellos te hagan el Señor y el Salvador de su vida, Señor. Gracias, qué privilegio, Señor. Te pedimos tu gracia, sabemos que nada de esto que nos mandas es en nuestras fuerzas, es tu gracia, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú lo hagas, que tú tomes nuestras vidas y nos capacites, nos hagas competentes, nos des tu poder, tú mismo lo hagas en nosotros, Señor. Te damos gracias, yo te doy gracias por cada hermano que está ahí en su casa, participando en comunión, en compañerismo de este momento, de esta enseñanza. Les bendigas grandemente, suplas toda necesidad espiritual, física y material, conforme a tus riquezas en gloria, para que ellos puedan obedecerte, servirte, y podamos con gozo aceptar todos los sufrimientos que vengan por causa de servirte, Dios, y cumplir así el ministerio, haciendo obra de evangelista. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mis hermanos, es un gozo haber estado con ustedes compartiendo nuevamente, y nos vemos en el próximo segmento,
en esta serie de El sufrimiento que enriquece. El Señor les bendiga. Bendiciones.